Y quería aprovechar este directo para hablar de un gran libro que he estado leyendo estos días y simplemente pues invitaros a que podáis leer y un poquito desgranar de qué va cada cosa, ¿no? El libro se llama Trabajo Social en Ejercicio Libre. Es un libro que se ha hecho desde la editorial Direito Social, es una obra que ha estado coordinando Angelina Carvalho, me imagino que es brasileño o portugués, y es una obra que han hecho entre compañeros y compañeras de España, de Chile, de Brasil y de Perú. Este libro, como digo, se ha hecho en distintos compañeros y compañeras que se dedican al ejercicio libre, con muchos de ellos que trabajan en la asociación o están dentro de la asociación Axel, y es un libro que recoge la experiencia de un total de 15 compañeras y compañeros que van hablando cada uno de su experiencia dentro del ejercicio libre, dentro del trabajo social. Hay algunos que hablan y me gustan muchísimo porque la verdad que se aprende bastante de ellos sobre cuestiones de cómo hacer el ejercicio de trabajo dentro del ejercicio libre, el trabajo social, qué se puede hacer dentro de un gabinete, qué se puede hacer dentro de una empresa, y otros se han centrado mucho más en otro tipo de acciones de cómo va funcionando. Es un libro que me regaló Víctor Nieto y viene dedicado. El ejercicio libre y Gabriel siempre son sinónimos. Espero que este libro te aporte algún aprendizaje y te sea útil en alguno de tus proyectos. Pues Víctor sí que me ha sido útil porque yo creo que hay cosas muy importantes, muy chulas para decir. Bueno, la primera comunicación la hace Víctor Nieto, habla de la comunicación en redes sociales y de emprendimiento y dice lo importante que es cuando creas un proyecto de emprendimiento poder unirlo a un buen proyecto de comunicación dentro de las redes sociales, ya que no te dará el éxito total, pero te dará bastante visibilización y podrás llegar a muchos y muchas clientes, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa parte, ¿no? Luego el segundo texto creo que es importante porque pone los puntos sobre las I y le hace Javier Espinosa, fundamentos para emprender en el trabajo social, proceso, conocimiento y habilidades para el ejercicio libre. Como he dicho antes, hay a veces capítulos que hablan de la praxis, de cómo trabajar distintas cuestiones dentro del trabajo social, y hay otros que hablan de cómo hacer el ejercicio libre. En este caso, el de Javier Espinosa también me ha gustado bastante y te da muchos puntos y muchas informaciones de cómo tienes que crear tu proyecto de trabajo para poder hacer lo que es el emprendimiento. Pasamos al tercer texto, en el cual habla María Elena Trillón León y habla la integración de la inteligencia artificial en el trabajo social y sus implicaciones éticas. Este capítulo se me ha quedado corto en cuanto a esperaba mucho más hablar de aquellas aplicaciones que podemos utilizarlas y dónde utilizarlas dentro del trabajo social, pero es muy bueno porque habla de la ética y de que tengamos muy en cuenta de cómo las inteligencias artificiales pueden ser discriminatorias. Pueden, en el caso de un proceso, por ejemplo, en el caso de un proceso de selección de una persona, puede dictaminar que X apellidos o X rasgos que puedan dar un origen fuera del que queramos, o por edad, consejos de edad, o por sexo, ¿no? Puede discriminar. Y como actualmente la inteligencia artificial está pensada por blancos, que la ejercen blancos y que ayuda más a los blancos que a otro tipo de personas o culturas, ¿no? Entonces, me ha quedado corto, como digo, o sea, ¿cómo puedo hacer yo? O sea, ¿qué cosas dentro del trabajo social puedo hacer con distintas herramientas, que habla de algunas, ¿vale? Pero más concretamente. Y en cambio me ha gustado mucho la parte de, ojo, que la inteligencia artificial puede discriminar porque se puede programar para que discrimine, ¿no? Entonces es como el pensamiento que tenemos machista, ¿no? De que muchas veces pensamos en el sexo masculino como que todo tiene que ser unisex y no es unisex, y a lo mejor hay que adaptarlo al sexo femenino sí o sí, y a veces no lo hacemos. Entonces, como digo, todos los capítulos me han gustado, pero bueno, algunos, como digo, se sacan alguna cosa que esperaban, pero me han gustado. Luego, el hogar como espacio de envejecimiento. El papel del trabajador social en el ejercicio libre en la nueva era de la longevidad. Se centra mucho este artículo en hablar sobre la tercera edad, ¿no? Pero cómo el profesional del trabajo social ayuda a las personas a seguir viviendo en sus casas y no internar dentro de una residencia mayores. También bastante interesante. Luego, el siguiente, bueno, este era de María Jesús Bárcenas Martínez. El siguiente de Sandra Tornero Moreno, habla de trabajo social en los centros especiales de empleo y cuenta la experiencia de un centro de empleo que ellos han estado creando, y la verdad que es bastante interesante, ¿no? De cómo desde el trabajo social, desde el ejercicio libre, podemos entrar en estos espacios. Esto lo que me da también es que muchas veces centramos el ejercicio libre a tener un gabinete y hacer terapias,
Y aquí estamos saltando esa discusión eterna de cuáles son los límites del trabajo social en ejercicio libre, ¿vale? Que yo ya hace mucho tiempo dejé y me salté, y ahora mismo hablo de trabajo en el primer sector, que es la administración, trabajo en el segundo sector, que es el empresarial, y trabajo en el tercer sector, que serían las entidades sin ánimo de lucro, las ONGs o las asociaciones, ¿no? Entonces yo ya no entro en qué es ejercicio libre puro y duro, me lo salté. Entonces quizá mejor la formación no es dentro del ejercicio libre, que a veces lo discuto yo, pero ya hace ya tiempo decidí que hablemos mejor del primero, segundo y tercer sector, y dentro del segundo sector encontraremos todos, sea ejercicio libre puro o no sea ejercicio libre puro, ¿no? Pero en este caso la experiencia de esta compañera de Sandra sobre el reto es bastante interesante. Como veis, no hablo nada de cada capítulo porque lo que quiero es que os compréis el libro. Yo creo que es muy importante, una vez que unos compañeros han arriesgado a escribir, al igual que yo he escrito mis libros, pues que la gente los compre y pueda hablar de lo importante y lo que se va a aprender, pero que sean ellos los que los lean, porque no yo haga un resumen, ¿no? El sexto, bueno, se me ha olvidado, lo digo ahora, del 1 al 11 vienen dentro de una parte, que es la parte 1, que es Europa-España. La parte 2, que son los últimos temas, hablan de América Latina, Chile, Brasil y Perú. El sexto es el título de la compañera que más tiempo lleva en esto, que es Ana Hernández, y nos habla del impacto del trabajo social en ejercicio libre desarrollado en las empresas, el valor personal más allá de la función productiva. Vale, esta compañera lo que nos viene a exponer es aquellos compañeros y compañeras que están trabajando ya dentro de las propias empresas, que por cierto, las compañeras de Perú estaban luchando porque había una ley que quitaba la obligación de los trabajadores sociales dentro de las empresas, pero bueno, ellas hablan de cómo hay multinacionales o grandes empresas que están colocando o están contratando a trabajadores sociales para el bienestar de los trabajadores de la propia empresa, ¿no? Y lo importante que es, bueno, y aquí nos habla de sus circunstancias y de cómo desarrolla ese trabajo. El séptimo pone trabajo social en ejercicio libre en España, génesis y actualidad, aspectos clave antes de comenzar. La aportación de la Asociación de Trabajo Social en Ejercicio Libre, ACSEL. Para ello habla Loli Rodríguez, que fue la primera presidenta de la asociación y la que hace muy poquito tiempo deja de ser presidenta, con lo cual ha estado de 2015 hasta el 2025, 10 años como presidenta. Y habla de cómo en un momento determinado se creó la asociación ACSEL y cómo pasó de compañeros que estábamos ahí aislados trabajando a la unión de un montón de compañeros y compañeras y sobre todo apoyarnos en muchos momentos, en formaciones, en orientaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente al 7 nos encontramos el 8, normal, en el que habla trabajo social clínico, desde la teoría a la práctica en ejercicio libre. Jesús Jiménez Martín. Para mí, uno de los que más me ha gustado. Y voy a explicar por qué. Porque, como bien sabéis, yo tengo un libro que se llama Terapia Social, una herramienta de cambio. Y yo desde hace mucho tiempo lo que voy impulsando en este canal es que el trabajo social es mucho más que la atención desde la propia, la atención desde el despacho. Entonces el trabajo social es mucho más de eso, ¿no? Y claro, cuando veo aquí cómo Jesús, y cojo la parte donde está escribiendo él, va hablando, ¿no?, de la presentación de su ponencia o de su escrito, ¿no?, y habla de cómo se puede hacer el trabajo social terapéutico, ¿no? Y habla de un caso, historia de antecedentes familiares, cómo se hace la evaluación, una evaluación diagnóstica, clasificación diagnóstica, seguimiento de la terapia, las técnicas empleadas, y nos va hablando cómo se puede hacer la terapia muy a grosso modo, muy pequeñito, ¿no? Pero cómo ellos van, digamos que hablando de cómo se puede hacer la terapia desde el ejercicio libre, pues a mí es uno que me ha gustado y más atención le he prestado a la hora de leerme, ¿no? Posteriormente nos habla Marbé de Gabinete Social y nos dice, o nos habla Marta, mejor dicho, Sierra, y habla de la asesoría y consultoría en trabajo social, ampliando el alcance profesional, ¿no? Esa visión de que al final el trabajo social, como dije en su momento, por un lado somos estudiosos, somos diagnosticadores, ¿no? Podemos diagnosticar un caso concreto, un grupo concreto o la comunidad, un grupo de una comunidad, un barrio, una ciudad, ¿no? Además, otro de nuestros trabajos es la intervención social, que es coger un caso y acompañarle durante todo ese proceso donde van produciendo cambios dentro de esa intervención o dentro solo de la intención pura, que es la terapia social,
que se puede hacer, pero hay una cuarta parte que es la orientación. A veces nosotros en Inglaterra, digo, en Estados Unidos, hablan del counseling, y el counseling puesto como consejeros. No tanto consejeros de tiene que hacer usted esto, pero sí lo que estamos hablando aquí, que tiene que ver con la asesoría y la consultoría, ¿no? De cómo podemos ayudar a las personas o a otras empresas a conocer los recursos existentes y los espacios donde puede trabajar, ¿no? Eso lo hacemos, mira, hace muy poquito tiempo me ha llamado una persona porque tiene un hermano con 45 años con una discapacidad intelectual, tiene una enfermedad mental, y me estaba preguntando sobre los recursos existentes en Talavera de la Reina. Yo, pues bueno, no me conozco todos, pero bueno, tengo algunos ahí referenciados y le estuve explicando sobre los que yo conocía. Al final se lo llevo apuntado para poder acceder a tener más información sobre ellos. O el caso de dos personas este miércoles que venían a hablar sobre el tema de extranjería, los informes de arraigo y cómo solicitarlo. Pues igual, hubo un momento que unos 30 minutos me dediqué a responder distintas preguntas o distintas dudas que tenía la persona. Entonces, lo importante que tiene que ver. Sara Méndez nos habla de discapacidad y dependencia, de cómo el profesional de trabajo social en ejercicio libre puede ser un gestor de los casos de dependencia. Que quizás aquí muchas veces se produce siempre desde los servicios sociales y desde los equipos de trabajo donde se producen los PIAs, pero que en muchos casos, en muchos lugares, muchos espacios de España, se está practicando esto, que haya gestores de casos de dependencia, o sea, personas especializadas solo y exclusivamente para atender a personas que tienen aprobada la ley de dependencia en alguno de sus 3 grados. Y el último caso de lo de España sería peritaje social ante las pérdidas vitales, el duelo, ¿no? Y Eugenia Leonor Vares nos habla en el libro de cómo podemos trabajar esos duelos dentro del trabajo social y cómo podemos acompañar a las personas en todos esos duelos que está pasando, ¿no? Y bueno, empieza a hablarnos de las pérdidas que nos afectan al ser humano, ¿no? La pérdida emocional, la pérdida física, material. ¿Cuáles son las pérdidas? Pues no solo el duelo tiene que ver con que hemos perdido a un familiar, pueden ser otro tipo de cuestiones. Es más, cuando trabajaba con personas sin hogar, hablábamos que había hechos estresantes, y si una persona había vivido 3 hechos estresantes a lo largo de su vida, era mucho más fácil, si no era ayudado, que podía terminar en una situación de sin hogar. Y estos hechos estresantes podían ser un divorcio, o podían ser la pérdida de un trabajo o el cierre de un negocio, ¿no? Entonces son pérdidas que se quedan aquí y que parece que solo los duelos tienen que ser con los seres humanos, pero hay muchas cosas que perdemos y que nos hacen daño emocionalmente, ¿no? En este caso, ya a partir de ahí se cierra la parte de España y luego tenemos 4 apartados donde nos hablan compañeras, en este caso de Latinoamérica, ¿no? Chile, Brasil y Perú. La primera nos habla del peritaje social y cualificación profesional en ejercicio libre de la profesión, el estudio social en Brasil. Y aquí recalcar que al final, en el ejercicio libre, parece que al final todo el mundo teníamos que hacer peritajes. Y yo me acuerdo cuando empecé el ejercicio libre, me centraba en 3 cosas. La peritación, como que los abogados me iban a llamar o los clientes para hacer muchas peritaciones. La mediación, como siendo el mejor sitio, el mejor espacio para poder llegar a una ruptura de lo que sea, matrimonial, laboral, de empresas, etcétera, ¿no? Y la otra parte era la terapia, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta de que en mi caso, los peritajes al final, los informes sociales y informes de arraigo han sido mucho más, pero peritaciones o digamos hacer informes periciales ha sido uno cada 2 años, porque es algo que en España, pues en Talavera, no digo España, perdón, en Talavera no hay nadie que lo haga, pero que no hay costumbre de que se haga. Yo creo que en Castilla-La Mancha hay muy poquita costumbre de que se haga de forma privada. En otros lugares sí que hay compañeros que sí que han triunfado, en otros compañeros han triunfado el tema de la mediación, y así en otros casos. Y en mi caso era la terapia y la gestión de otro tipo de proyectos y sobre todo charlas, ponencias, talleres y formaciones, ¿no? Pero bueno, ahí esta compañera de Brasil es Angelina Carvalho, como he dicho antes, que es la compañera que ha hecho de organizadora y coordinadora del libro. Y luego tenemos el trabajo social, el peritaje sociolaboral en Chile, desafío y oportunidades desde el ejercicio libre en el trabajo social. Como digo, ahora el peritaje en el caso de sociolaboral.
Y esto lo ha hecho María Antonieta Quijada Sandoval. Un saludo si me está viendo, porque es una persona que ve mucho mis vídeos. Y la verdad es bastante chulo. Por lo mismo, nos centramos en cómo tiene que ser un peritaje, cómo se debe abordar, cómo se debe trabajar, la importancia que tiene. En este caso está orientado desde Chile, ¿no? Pero bueno, que creo que se puede tirar desde cualquier otro lugar, pero bueno. Y el siguiente es María Carolina Gómez Aguilar, que ahonda, porque sigue trabajando, y en este caso también desde Chile, y nos habla del trabajo social forense en el ámbito penal, ¿no? Y es una mirada del ejercicio libre laboral pericial forense. En este caso también es de Chile, como he dicho, y igual va siguiendo andando en esto, por eso me dejaba ahí como que todos los que hacíamos ejercicio libre teníamos que hacer peritaciones, ¿no? Es donde estaba lo más. Sí que es verdad que Ana Hernández es la formación que ella hacía y que todos hemos ido recibiendo, ¿no? Y mucha gente cuando me hablaba, quiero montar un gabinete, tengo que hacer peritaciones, digo, wow, te vas a hinchar, ¿no? No, hay muchísimas más cosas dentro del gabinete de trabajo social y de ejercicio libre que no son solo peritaciones. Pero bueno, aquí en este caso el libro ha dedicado 3 capítulos, los 3 seguidos, de cómo tiene que ver este estudio o este peritaje, ¿no? Y el último de los capítulos, desarrollo comunitario desde el ejercicio libre. Para mí, que vengo de un proyecto comunitario totalmente de aquí en Talavera, es uno de los que he leído también con bastante ganas y le he estado ojeando y aprendiendo, y sí que me he dado cuenta que, claro, en este libro vas viendo cómo hablamos de las leyes, de las oportunidades, de los espacios y sobre todo de una parte más vivencial de los países, ¿no? O de cómo en España, y hablo de España, papá Estado se ha ido construyendo del estado de bienestar donde todos los ciudadanos tienen derechos y es el Estado el que se los tiene que garantizar, ¿no? Y hemos perdido esa parte comunal, o esa parte de trabajo entre compañeros y compañeras, trabajo con la calle, trabajo donde se organizan las asociaciones de vecinos, donde se organizan las asociaciones de lo que sea, donde se organizan hasta los propios sindicatos que luchan por el trabajo. O sea, todo eso se ha ido perdiendo en España y cada vez somos más o menos organizados en ese aspecto. Nosotros nos hemos querido poner a trabajar desde este ambiente y nos ha costado mucho unir a las asociaciones, por no decir que no están unidas, ¿no? Entendiendo que al final todos trabajamos por Talavera o trabajamos por algún barrio concreto de Talavera. Y es porque nos han enseñado a que lo importante al final es colocarte el premio, el galardón, la medalla de quien lo ha hecho y no ver y que el verdadero líder comunitario es aquella persona que no se pone nunca la medalla y siempre se pone detrás y deja que sean todos los que reciben la medalla, ¿no? Bueno, pues he desgranado un poquito este libro, como he dicho antes, ya lo he dicho, 15 capítulos donde se hablan de distintas cuestiones del trabajo social. Cada compañero que lo ha escrito, pues han dicho que van a hacer más, cada compañero que lo ha escrito ha decidido escribirlo a su forma, no tiene una forma totalmente igualitaria, cada uno ha escrito y cada uno ha ido expresando de su forma, y la verdad que eso es bastante interesante y que bueno, yo os animo que le podáis comprar. Le venden los distintos compañeros que os he dicho antes, tanto Víctor Nieto, Javier Espinosa, María Elena Trilló, María Jesús Bárcenas, Sandra Tornero, o sea, Ana Hernández, Lori Rodríguez, Jesús Jiménez, Marta Sierra, Sara Méndez, Eugenia Leonor Barea, Angeline S. Carvalho, María Antonieta Quijada, María Carolina Gómez o Alicia Jesús Aguirre. Cualquiera de los compañeros o compañeras podéis hacer con el libro. Yo os le recomiendo. Yo me lo he leído hace mes y medio, me llegó, un mes. Me he ido leyendo muy lentamente, muy despacio, y creo que es interesante. El otro día puse fin y dije, pues uno que se tiene que quedar guardado y ya habrá que coger otro libro para poder leer. Y nada, espero que os guste y aprovecháis suscribiros al canal, que es totalmente gratis y no cuesta dinero.